Advertencia de contenido. Este episodio contiene contenido potencialmente perturbador y desencadenante. Antes de continuar, tenga en cuenta que el narrador habla sobre varios tipos de abuso, incluyendo abuso físico, verbal, psicológico y sexual. Mi nombre es Albina Osorio Sánchez. Vivo en el estado de Utah, en West Valley. Acabo de cumplir 49 años. Es muy difícil porque a veces uno tiene que sacar fuerzas de no sé de dónde, porque es muy duro vivir de esa manera, de la ansiedad, de la depresión. Tuve que pasar abusos, insultos, muchas cosas muy duras. No decía nada, no podía llamar a la policía por la manera que no podía yo explicarme lo que me hacía mi esposo. Entonces yo me aguantaba. Llegó el momento que abusaba muy feo de mí y le hablé a la policía y no hizo nada. Me arrastró con el carro, no quiso tomar cartas en el asunto ese policía porque dice que no tenía yo testigos, no tenía yo pruebas, pero me daba pena enseñar mis piernas cómo estaban, cómo me dejaba mi esposo. Entonces, cada situación que pasaba yo con mi esposo nos golpeábamos porque si yo ya me defendía, ya no, llamé a la policía, no buscaba ayuda, no le decía a nadie lo que me estaba pasando, nada más yo sabía. No me gustaba hacer que me platicar con más personas, era yo muy callada, era yo muy enojona, no sonreía por lo mismo lo que estaba pasando, no tenía ayuda de ningún lado, hasta que llegó el día que conocí a las señores y esa es la que me hizo salir de este hueco donde yo estaba. Desde ese momento que yo la conocí y empezó a visitarme, fue como empecé a salir de donde yo estaba, de los problemas que yo tenía, porque le empecé a contar lo que estaba yo viviendo. Todavía lloro, pero ya puedo hablar con más personas por lo que yo pasé, por abuso psicológico, abuso verbal, abuso sexual, y fue el motivo que yo caí en esa depresión muy difícil que yo pensaba suicidarme. De hecho, cuando yo fui a las pláticas con la psicóloga, tuvieron que hablarle a la policía, a los bomberos para que yo hubiera podido ir al hospital porque yo no quería, pues no creía en esa ayuda porque por lo que ya había yo pasado con ese policía. Había mucho dolor desde que yo tengo uso de razón y yo pienso que hasta desde que ahora sí me engendraron porque mi padre era muy tremendo, fue muy malo con mi madre y desgraciadamente a veces uno como padre se desquita uno con el más indefenso, que son los hijos. Mi papá le pegaba a mi mamá y mi mamá me masacraba, a mí me masacraba porque no crees que me pegaba, que me hubiera dado un empujoncito, un coscorrón, no. Me masacraba porque a ella igual la masacraba. Yo pienso que hay muchas mujeres, hombres, porque también los hombres no se escapan de todo este dolor, de todo estas condiciones, le digo, y por eso mismo crece uno con incapacidad mentalmente, porque yo nunca aprendí en la escuela, casi no iba, pero mi cabeza nunca trabajó para aprender. Pero yo pienso que era por lo mismo, porque siempre uno como niño está uno con ese miedo, con ese dolor, ese temor que va a llegar papá a golpear a mamá.
y la va a masacrar y va uno a ver que está chorreando de sangre su cara. Yo pienso que todo ese dolor que uno siente, que no lo agarre uno para decir, ay, pobrecita de mí, no. Tiene uno que agarrar todo ese dolor que tiene uno en el alma para decir, yo puedo, yo voy a salir adelante. Y más esas mujeres si tienen hijos, para salir adelante por sus hijos, para pensar por sus hijos. Y si el padre los masacra, uno como madre que no deje eso. Yo les aconsejo a todas las madres, padres, hermanos, hermanas, que sean unidos, que se quieran, porque es muy triste sufrir rechazos de su propia familia. Yo no sabía yo de amor, pero traté de ser una madre diferente. Mi fortaleza que me hizo salir de todo esto fueron mis hijos, pero fue como inconscientemente porque yo quería a mis hijos, pero a la vez ya me había cansado de la vida, ya me había cansado de mis fracasos, me había yo cansado de tanto rechazo, de tantas maneras de ver llegado a este bendito país y también se me abrieron muchas puertas, pero se me hacía tan difícil por la manera de vida, por el inglés, por no poderme comunicar con las demás personas. Le digo, sí lloro ahora, pero ya no siento ese odio que yo sentía por todas esas personas que, que abusan de uno. Y yo pienso que ni soy la primera ni la única mujer que he pasado por esto, pero a veces nos acobardamos, llega el momento que uno piensa, ya para qué quiero vivir si yo no valgo nada. Y cuando uno se conoce y uno va con terapistas, porque a mí sí me ha ayudado mucho, cuando yo estuve en el hospital, que estuve con los psiquiatras y me daban ánimo y me decían que yo valía mucho, que yo soy muy fuerte, era cuando yo decía yo, tengo que demostrar que soy fuerte, que en verdad soy fuerte, tengo que salir adelante, debo de salir adelante de esta depresión, no voy a caer, me tengo que levantar y tengo que darle duro a la vida y tengo que ser como demostrarme a mí misma que yo puedo, que yo valgo mucho como persona, como ser humano. Este dolor que cargo, esta ansiedad que me estaba matando, porque la ansiedad me estaba matando, le digo que tomaba medicamentos y entre más la dosis era más fuerte, yo quería más y más y más, pero llegó el momento que dije, no más, si, si con medicamentos, con charlas, yo puedo salir, yo voy a salir y así fue que fui saliendo de esto y ahorita tuve que firmar papeles en la clínica donde voy, que no quiero más medicamentos de la depresión. Gracias a las personas que han estado conmigo, a las terapias, que he salido a flote, he salido adelante. Ahora ya me quiero más y quiero más a las personas. Ahora ya demuestro que quiero a las personas, que estimo a las personas porque sé saludar de abrazo, que ahora ya no se puede, pero yo era de las personas que decía, quítense, no me toquen, no, no me gusta que me abracen. Ahora le digo, soy diferente. Yo lo único que les pido a enfermeras, a los psicólogos, psiquiatras, que le tengan a uno paciencia, porque no se sabe uno expresar, no sabe uno cómo dirigir a la persona, porque le preguntan a uno una cosa y a veces uno le sale con otra, pero es por su misma educación, por no saber cómo dirigirnos a la persona.
porque a veces uno trae tanto dolor, tanto resentimiento, que uno no les tiene confianza. A veces uno piensa, no, se va a burlar de mí, se va a reír de mí, por lo mal que uno viene de las personas que han tratado a uno, que han pisoteado a uno como ellos quieren. Y un poquito de amor, porque a veces uno es lo que busca, amor de las demás personas, porque uno viene tan dolido, tan amargado que se siente uno mal que le contesten a uno que es uno analfabeta, porque yo así me sentía, le digo, y confianza para que uno tenga uno confianza de hablar las cosas que a uno le pasan. Yo lo que le pido a las personas que no me tengan lástima, ni que se tengan lástima a ellos, que digan, por este dolor, por esto que me pase, yo puedo salir adelante. Es doloroso, es muy duro la vida, tanto en su país de uno como aquí. Yo le digo, aquí les doy gracias a Dios y a todas las personas que están conmigo, pero de verdad le doy gracias por este bendito país, que no deje morir de hambre a mis hijos. Para todas las personas que tienen esa misma discapacidad mental, que traten la manera de buscar ayuda. Si le cierran la puerta en un lado, que le busquen por otro lado, pero que no se dejen caer. Aunque uno a veces cree que ya no tiene uno salida, ya no puede uno, pero sí, sí hay salida. Si uno tiene fuerza de voluntad, sí hay salida. Hay mucha ayuda, y más aquí en este bendito país, hay mucha ayuda para las mujeres. A veces no cae uno con la persona adecuada, pero ya después, cuando una puerta se abre, se abren muchos y hay mucha ayuda. Entonces, que no se dejen vencer.